Damos la gloria al maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Leemos la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Nehemías es un libro histórico, pero con un gran fundamento. Y Nehemías dice así en el capítulo 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Josué refuerza este pasaje diciendo, el Señor hablando, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, te adoramos en esta noche maravillosa. Tuyo es el poder, la gloria, la alabanza. Mira, Señor, el auditorio que va a recibir este mensaje. Este mensaje va a llegar a muchos corazones, a pasar fronteras, a llegar vidas, Señor. Porque ese es el propósito de tu palabra, que tú la envías para que no regrese vacía, Señor. Toca corazones, levanta las vidas, levanta los ministerios, levanta a los siervos, las siervas, los escogidos, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Úsame y dame ciencia y sabiduría para que tu palabra llegue al espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén y amén. Gloria sea al Señor. En nuestra patria Colombia hay ciertas especies de animales que están en vía de extinción. Entre ellos está la iguana, el que llaman el chigüiro o el ponche, la icotea. Hay varias especies que están en vía de extinción. Quiere decir que están desapareciendo, se están acabando y hay una serie de entidades que protegen el medio ambiente, la flora y la fauna de nuestro país. Las protegen para que estas especies no desaparezcan, para que las generaciones conozcan estas especies vivas y no en una foto, en un libro o en el internet. Eso es un propósito, lo que hacen estas entidades. Amado, y así como estas especies de animales están en vía de extinción, están desapareciendo, hay algo que también está desapareciendo del corazón de muchos creyentes y es el amor por la lectura de la palabra. Amado, así como estos animales se extinguen a diario, no solamente en nuestro país, sino en otros países donde también cuidan la fauna y la flora. Entonces, de esa manera, muchos cristianos, de sus corazones está en vía de extinción el deseo de leer la palabra. Está extinto ese impulso de leer la palabra. Encontramos, porque no es para señalar, pero encontramos hermanos y hermanas que leen la Biblia cada 2 o 3 días, cuando se acuerdan, porque muchos andan como Marta, turbados, turbadas, con muchos afanes, con muchos quehaceres, y tienen tiempo para leer las Escrituras. Poco tiempo para leer las Escrituras. Hay unos que tienen tiempo, sacan el tiempo, pero hay unos que no tienen ese tiempo dedicado al Señor. Están como Marta, con muchos quehaceres, la mente embotada. Y esto hace que cuando perdemos el discernimiento, cuando perdemos el impulso de leer la palabra, muchas cosas espirituales también se van desapareciendo. Si no hay oración, si no hay una oración viva y eficaz, si no hay un altar encendido por la oración, mucho menos habrá un altar encendido por la palabra. Si no hay deseos de orar,
tampoco habrá deseos de leer la palabra de Dios. No es por juzgar o criticar, pero para muchos les es fácil comprar el periódico del día y leerlo. Se afanan mucho por leer el periódico, el que común venden por las calles para ver qué fue la noticia que pasó ayer, cuántos fueron los muertos, qué es aquello, qué fue lo que pasó. Y esas noticias a veces llaman la atención, pero no traen mucho que leer. Solamente una pequeña información y la gente ya se conforma con eso. Amado, no hay que perder el deseo de leer la palabra de Dios. Salomón dijo, hijo mío, no te olvides de mi ley. A muchos se les está olvidando las escrituras. A muchos se les está olvidando dónde quedan los libros del Antiguo Testamento y cuáles son los que quedan en el Nuevo Testamento. Amado, en esta noche preciosa, el Señor te insta a volver a las escrituras, a volver a leer la palabra de Dios, a retomar el deseo de leerla, a recuperar ese primer amor, porque cuando tú lees la palabra ella te abre los ojos espirituales. La Biblia dice que si se botara el filo de hierro, entonces hay que añadir más fuerza. Amado, es triste subirse a un púlpito vacío, sin revelación, sin conocimiento, sin profundizar en las escrituras. Y eso es lo que está pasando. Hay anorexia en muchos pueblos de Dios. Hay anorexia en el pueblo de Dios. Hay anorexia, hay inapetencia. Muchos desean y publican si quiero comer una comida rápida, un perro caliente, una pizza, una salchipapa. Pero poco deseo por leer las escrituras. Nehemías lo dijo, que leían claramente. Dice que ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Amado, estás leyendo claramente. Le estás poniendo el sentido de modo que entiendan la palabra. ¿Cómo haces para predicar? ¿Cómo haces para evangelizar? Para publicar la palabra de Dios, para anunciarla. ¿Cómo haces si no la leemos? Nos va a costar predicarla, bendito sea el Señor. La Biblia habla del libro de Éxodo 16:4, que Dios le dijo al pueblo que salieran todos los días a recoger el maná para probarlo si habían de obedecer la ley de Dios o no. Amado, es todos los días que hay que leer la palabra de Dios. Samuel dijo, lejos esté de mí que yo peque, dejando de orar por el pueblo. Amado, si el no orar es pecado, el no leer la Biblia también es pecado. No descuides la escritura, amado. Vuelve a la palabra. Vuelve. El Señor nos está llamando a leer la palabra, a tener el libro físicamente, porque le digo con mucho respeto, el celular no es Biblia. Porque es que difícilmente se va a concentrar una persona en el celular, porque lo pueden estar bombardeando con mensajes de Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram. Lo lindo es tener un tiempo con el Señor, leer la palabra de Dios. Cuando Jesús llama a Natanael, Natanael estaba debajo de una higuera leyendo las escrituras, porque eso es costumbre, eso es típico de los judíos. Irse al árbol, ya sea de olivo o de una higuera, a la sombra de una higuera, para leer la palabra de Dios. Por eso Dios le dijo a Natanael, cuando estaba debajo de la higuera, te vi, y de hoy verás ángeles que suben y ángeles que bajan. Ahí, según se cree, por lo que le dijo el Señor Natanael, para una confirmación más de la palabra de Dios, de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, Natanael se cree que estaba leyendo el libro Génesis capítulo 28, donde habla de Jacob
Tuvo un sueño donde había una escalera. Entonces, amado, es tiempo de volver a la palabra. Vuelve. No tengas la Biblia como una reliquia, no tengas la Biblia ahí de adorno. A veces es fácil de que salimos para el culto y a muchos se les olvida la Biblia. Pero para muchos es que se me quede la Biblia, pero que no se me quede el celular. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Josué dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué lenguaje tienes ahora? ¿Tienes un lenguaje bíblico o un lenguaje secular o un lenguaje mundano? El Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amado, cuando dejamos de leer la Escritura, amado, de nuestro corazón van a salir palabras corrompidas, palabras de mentira, palabras necias, palabras ociosas. Es necesario estar en contacto con la palabra. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nuestro corazón no está lleno de la palabra, está lleno del mundo. Está lleno de ociosidad. Por eso el apóstol Pablo dijo que la palabra de Dios gobierne vuestros corazones. Si la palabra de Dios no gobierna nuestros corazones, entonces lo gobierna la carne, el mundo, sus pasiones. El mismo Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Amado, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, nos pasa lo que está pasando en la fauna colombiana. Están desapareciendo ciertas especies de animales. Cuando dejamos de leer la palabra de Dios, las virtudes se van. Los dones se apagan. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. Avívalo, amado. Vuelve a la oración, vuelve al ayuno, vuelve a la vigilia, vuelve a la palabra. Atiza el fogón, atiza, aviva ese altar, échale leña seca. Aleluya. Es tiempo de volvernos a la palabra de Dios. Es tiempo de buscar de su presencia. ¿Cuánto necesitamos de la palabra de Dios? Necesitamos mucho, así como necesitamos alimentar el cuerpo, necesitamos alimentar el espíritu y el alma. Amado, Dios nos llama en este día, en estos tiempos, a volver a las Escrituras. No nos conformemos con tener el Salmo 91 pegado en la pared. No, eso está bien, pero no podemos tenerlo como un amuleto. Hay que tenerlo en el corazón. Amado, hay que volver a la palabra, porque con la palabra que se están a los enfermos y con la palabra que se echan fuera los demonios. Si no hay oración y no hay lectura de la palabra, los demonios no se van a ir. Los demonios se van a reír y se van a quedar ahí. Es tiempo de volver a las Escrituras. Es tiempo de sazonarla con sal. Porque hay muchos mensajes dietéticos en los altares. Hay muchos mensajes light, bajos de sal en los púlpitos. Muy dietéticos, muy light, muy fines. Es tiempo, amado, porque mire, la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Amado, ¿y sabe una cosa? Cuando una comida está baja en sal, yo no manejo mucho esta parte de alimento. Habría que preguntar a una persona, una nutricionista, una persona experta en alimentos. Pero yo puedo decirlo acá, en el poco conocimiento que tengo, cuando usted come bajo en sal, no le va a producir tanta sed que cuando usted come un pollo bien guisadito o un pescado en viuda, eso le va a producir sed y usted va a querer tomar agua. Amado, cuando los mensajes están light, hermano, no provoca. Y si una persona no toma agua, se va a deshidratar. Amado, y uno de los síntomas de una persona deshidratada es que tiene la boca seca, la lengua seca. Y eso es lo que el enemigo quiere, que la iglesia esté deshidratada.
Porque cuando no hay hidratación, amado, la persona va a presentar falencia, va a presentar problemas. El no tomar agua produce calambre. El no tomar agua, el no hidratarse, si estás en un trabajo forzado. Voy a decir esto con mucha seguridad, se te va a empelotar la lengua, vas a producir una saliva espesa porque no estás hidratado. Cuando la iglesia, cuando el cristiano, el creyente no está hidratado con la palabra, no canta, mano. No ora, porque está deshidratado. Una persona deshidratada tiene la piel reseca. Se va a manifestar una vejez que de acuerdo a la edad no es para que la tenga. Amado, renuévate, amado, amada, renuévate. Vuelve a la fuente, Jesucristo. Vuelve a la fuente de su palabra a leer las escrituras. Hidrátate, amado. Hidrátate con la palabra. Hidrátate. Retoma la palabra. Toma la espada del Espíritu Santo. Recupera los electrolitos que has perdido. Vuelve a cantar, vuelve a adorar, pero vuelve a la palabra de Dios. Ella te va a producir el efecto para que cante. Porque mire lo que le pasó a Josías. Da a entender que no leían las escrituras. ¿Y dónde perdieron la Biblia? ¿Dónde perdieron la lectura de las escrituras? En el templo, ahí encontraron el rollo de la ley. En el templo. ¿Dónde perdiste la lectura de la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia, amado, amada? Las redes absorben. Las redes absorben y nos quitan tiempo. Y no nos dejan leer las palabras de Dios. Nos van a absorber. Nos van a absorber. Y a veces, no es malo, pero a veces estamos en varios grupos. Está el grupo del colegio, el grupo de varios grupos. El grupo de los niños, esto, y así. Entonces a veces estamos pendientes, porque hay que responder a lo que mandan a decir en el colegio. Si tenemos varios hijos, son diferentes cursos, diferentes colegios, y hay que estar atendiéndolos. Entonces eso toma tiempo. Cuando venga a ver, se nos pasa el tiempo, se nos va el día y no leímos la escritura. Como dice Marino en una canción, se me pasó el día y no puedo orar. Amado, amada, vuelve al Señor. Vuelve al altar, vuelve a las escrituras. La Biblia dice, sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Es que yo oigo las prédicas aquí, por la radio, por la internet, por televisión. No, 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 tú tienes que tener una lectura personal con el Señor. Tú tienes que tener tu propio devocional. Tú no puedes depender de la mantequilla que hace otro. Tú tienes que hacer tu propia mantequilla. Tener tu devocional de la lectura de la palabra. Tienes que ser hacedor. No solamente oidor, tienes que hacer lo que dice, leerla, porque es una orden, escudriñar las escrituras. Porque si nos volvemos oidores de la palabra, pero no hacedores, somos semejantes al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. A veces cuando no hay esa concentración, esa devoción, esa pasión por la palabra, tú puedes leer algo esta mañana y al tiempo se te olvida lo que leíste, porque se ha perdido la costumbre, amado. A veces hay personas que están entretenidas en muchas cosas que se les olvidan qué fue lo que hicieron de desayuno, hablando literalmente. Así pasa con la palabra. Bueno, ¿y qué fue lo que yo leí esta mañana? El que la puede leer, porque hay unos que no la leen, se levantan, así dan para el colegio, para la universidad, para el trabajo, y no hablaron con Dios, o no leyeron el corazón de Dios. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con el pueblo del Señor? Hay que mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Amén. Entonces seremos bienaventurados. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee
las palabras de este libro. Amado, eres bienaventurado cuando lees la palabra de Dios. Lee la palabra. Vuelve en esta noche a la palabra. Pídele perdón al Señor y Señor, perdóname porque he dejado la escritura. He dejado la ley, como en los tiempos de Josías. No es que yo la leo cuando voy al culto, en la coordinación. No, tú tienes que leerla en tu casa. Como dice el libro de Deuteronomio, leerla todas las mañanas y leerla antes de acostarte. Y ahí fallamos nosotros. A veces nos acostamos tarde respondiendo los mensajes de las redes, pero no le hablamos a Dios. Y no leemos los mensajes que Dios tiene ahí en la Biblia para nosotros. Tenemos la Biblia en visto. Aló. No estamos leyendo la palabra de Dios. Y eso es un pecado, es un error, una transgresión. Porque es un mandato, hay que leer la palabra de Dios. Pero Dios tiene misericordia, amado. Y así como perdonó a Josías y al pueblo de Josías, Dios está dispuesto a perdonarnos en esta noche si nos arrepentimos. Si tú dices, Señor, perdóname porque he dejado la palabra. Señor, perdóname porque he dejado el hábito de leer tu palabra. La leo por leer, por cumplir, de relleno. Pero no estoy leyendo con devoción. Hoy puedes reconciliarte con el Señor. Hoy puedes poner tu corazón nuevamente en la palabra. Cómprate una Biblia si no la tienes. O si ya está demasiado viejita, cómprate una nueva. Aprovecha y cómprate una Biblia, Reina Valera 1960, porque las están sacando del mercado. Están sacando una serie de versiones, amado, que es prácticamente Biblias parafraseadas. Es para leerla bien, entenderla bien. No, amado. Hay que volver a la Escritura. Vuelve en esta noche y habla con Dios. Que Dios te oirá, Dios te perdonará y Dios te restaurará. Padre, gracias por el pueblo que ha oído este mensaje. Te pido que lo bendiga y que lo guardes, Señor. Que lo llenes de tu presencia. Haz que mi hermana vuelva, Señor, a la palabra. Haz que mi hermano vuelva a la palabra. Que vuelva a la oración. Que vuelva al altar. Aviva ese altar. Aviva tu altar. Aviva, enciende la leña. Arregla tu altar que está arruinado en esta noche. Ponte a cuenta con el Señor para que Dios mande ese fuego. Retoma esa oración de madrugada. Retoma esa autoridad, ese don que Dios te dio para ir a orar a los enfermos. Mujer que estás oyendo, o varón, retoma esa autoridad para que vaya y ores por los que están endemoniados, por los que están cautivos. Retoma esa autoridad. Retoma la palabra de Dios. Ve y llora, que Dios te respaldará. Aleluya, Padre, gracias por el pueblo. Levántalo, restáuralo en esta noche. Fortalécelo, Señor. Perdona a aquel que te ha fallado. Restáuralo y vivifícalo, Padre. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, vuelve el deseo de orar. Vuelve el deseo para leer la palabra de Dios, Señor. Abre los ojos, como dijo el salmista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La exposición de tu palabra alumbra los ojos, dice el Salmo 119. Padre, gracias, Señor. Bendigo a este pueblo, bendigo el auditorio, lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerda, amado, Cristo viene y nada lo detiene. Levántate, ora en la madrugada y no dejes de leer la palabra de Dios, porque en ella está la salvación de tu vida y de tu casa. Amén, amén. Dios le bendiga y guarde. Les habló su hermano en Cristo, Francisco Verona, desde la hermosa provincia de Malamboyor, en el departamento del Atlántico, costa norte de Colombia, Suramérica. Bendiciones. Cristo viene y nada le tiene. Gloria a Dios.